El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan conmigo: ven Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones. Llena nuestros corazones De tu luz. De tu sabiduría. Así sea. Vamos a compartir un poquito la palabra de Dios, el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 1 al 7. En la primera parte dice: Jesús llamó a sus 12 discípulos. Les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Observen cómo la enfermedad espiritual puede ir ligada a la enfermedad física, ¿sí? Y el Señor mandó a los apóstoles con esa tarea de expulsar los espíritus malignos que pueden enfermar a las personas. En las jornadas de las confesiones que hacen los sacerdotes, o que hacemos los sacerdotes, ¿qué es lo que se está haciendo? Cumpliéndose este mandato del Señor. Hay que ir a liberar al pueblo de los espíritus malignos, y así se cura de muchas enfermedades. Dice también que mandó a los apóstoles. Estos son los nombres de los 12. El primero de todos, Mateo es curioso, el primero de todos, Pedro, lo pone en primer lugar de todos, ¿no? No fue el primero que llamó, sino el primero de todos dentro de la jerarquía de la iglesia, ¿no? Y ahí da los nombres de los demás. Está mostrando que efectivamente Jesús conoce a los que envía, los ha llamado, los ha preparado, los ha enviado. Que dentro de la iglesia no es que cualquier persona se agarra y se nombra apóstol de Cristo, sino es que el Señor haya llamado, haya preparado y haya enviado. Hoy está de moda que cualquier persona se autonombra pastor, se autonombra evangelista, se autonombra profeta y punto. No, así no es. Es que el Señor haya elegido, haya llamado, haya preparado y haya enviado. Me voy a detener en este pedacito. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones. Aquí me quiero detener y quiero centrar la homilía en esto. Escuchen las instrucciones. No vayan a tierra de paganos. Primera, no vayan a tierra de paganos. En otras partes vamos a encontrar a un Jesús mandándolos a tierras de paganos. Por ejemplo, Marcos 16, 15, en adelante dice: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, el que cree se bautice y se salvará, el que no será condenado. Está mandando a todos, incluso a los paganos. Mateo 28 y 19, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bauticen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los están mandando a todos, incluso a los paganos. Aquí hay un mandato específico. Observen, no vayan a la tierra de... Observen que los paganos no creen en Dios. ¿A usted no le parece curioso que
que aquí diga, no vayan a la tierra de paganos. Bueno, ¿y cómo? Tienen que ir a la tierra de paganos. Porque si van a extender el evangelio, van a llevar el mensaje, ¿a quién se lo va a llevar? Pues a la gente que no lo conoce. ¿No me captan la idea? Tenía que ser, el mensaje de Cristo tenía que ir especialmente a aquellos que no conocen el mensaje, no conocen de Dios. Pero aquí en este pasaje, y por eso quiero predicar este pasaje de la Escritura, Jesús dice, a esos que no conocen nada, no vayan. Qué curioso, ¿por qué será? En segundo lugar, no vayan a tierra de paganos. Segundo, no vayan a tierra de samaritanos. Los samaritanos no lo llevan muy bien con los judíos. Eran tenían como rivalidades, ¿no? Tampoco vayan a ellos. Y da un mandato específico. Repito de nuevo, en este pasaje de la Escritura dice, vayan más bien a buscar de las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué Jesucristo centra la atención en esto? Porque puede ser que ustedes y yo nos dediquemos a buscar a los que nada conocen. ¿Sí? Podemos estar buscando, sí, vamos a suponer, a gente pecadora, como se trataban a los samaritanos, y despreciados, sí. Pero se nos olvida a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Si lo traducimos al castellano y lo traducimos a la actualidad, el Señor nos está diciendo, no vaya, sí, no es que, ¿cómo le explico? No es que Dios no quiera que les lleve el mensaje a aquellos, sino que nos está recordando que hemos olvidado a un grupo de personas que nos hemos centrado en predicarle a aquellos que no conocen. Y eso está bien. Pero Jesús está diciendo aquí que no solamente a ellos, que si en otra ocasión lo mandó a ellos, es porque también son importantes ellos. Que no solamente a aquellos que consideramos pecadores y que consideramos que eran los samaritanos, sino que también hay otro grupito que usted y yo hemos abandonado, pero que el Señor quiere que no lo abandonemos, son las ovejas descarriadas, es decir, un grupo que se salieron del rebaño, descarriadas, se fueron del rebaño, y a esas hay que irle a predicar, que en el 2016 donde estamos, se llaman los hermanos separados, que se descarriaron, se salieron del corral, del rebaño de Cristo, y que ustedes y yo nos conformamos con predicarle, sí, a los que no conocen, incluso le predicamos, sí, y hablamos que es malo tomar miche, y estamos en lo cierto, que es malo la fornicación, el adulterio, el robo, la mentira, sí, y eso lo denunciamos, pero nunca denunciamos que es malo salirse del rebaño de Cristo, nunca denunciamos que es malo apartarse de la iglesia de Cristo, y al contrario decimos, eso es algo normal, o eso es lo mismo, no hay ningún problema. Jesús está diciendo que aquí que no es solo pecado matar, robar, tomar miche y esto, que sí es pecado, pero que también es un pecado descarriarse, salirse del rebaño de Cristo. En otra ocasión, recuerda que Jesús dice que el buen pastor deja las 99 y va en busca de la oveja perdida, descarriada. Entonces observe que hay un grupo de personas que ustedes y yo no hemos todavía evangelizado, porque son ovejas, porque son creyentes. Dice, ovejas descarriadas de la casa de Israel, son de Israel, que en este Nuevo Testamento, o en estos tiempos sería, son cristianos evangélicos, pero que se han salido del rebaño, se han descarriado. Y si ustedes quieren ver qué significa los descarriados, vamos a ir observando para que ustedes se den cuenta que el cura no está inventando, que hay unas ovejas descarriadas. ¿Quiénes son esas ovejas descarriadas? Para que ustedes observen que esas ovejas descarriadas actualmente son nuestros hermanos y que los católicos hemos dicho, pero ellos creen en Cristo, es decir, son también judíos, que podría decir en aquel tiempo.
Vayan a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Esas ovejas descarriadas creían en Dios. Y eran judíos como los demás. Pero se habían salido. Vamos a ir mirando poco a poco los textos de las Escrituras que nos dicen quiénes son las ovejas descarriadas, cómo se han descarriado estas ovejas, qué peligro corren y qué tenemos que hacer, porque dice Jesús, no vayan a paganos, no vayan a aquellos pecadores, van a los descarriados, y que no lo estamos haciendo. Vamos primero a mirar San Juan, capítulo 10, vamos a tomarlo desde el versículo 11 en adelante. San Juan capítulo 10, versículo 11 en adelante, para que observemos lo que el Señor nos dice. Y miraremos que hay una conexión clara con lo que son los hermanos separados. Escuche. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Observe, él es el pastor, tiene ovejas. Nos compara con el rebaño para que el pueblo judío entendiera, para que nosotros entendamos. Siga. Pero el asalariado, que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace presa en ellas y las dispersa. Dispersa. Vayan a las ovejas descarriadas. ¿Qué es lo que hace el lobo? Las dispersa. ¿A quién está mandando Jesús? A los apóstoles. ¿Para quién? ¿A predicarle a quién? A las ovejas descarriadas, las que se dispersaron. ¿Cuáles son las ovejas descarriadas? Las que se dispersan, las que los lobos espantan, sacan del rebaño para hacerlas presas. Se las espantan los lobos, se las sacan del rebaño, se las llevan para matarla, para destruirla. Y a esas ovejas son las que Jesús nos manda a predicarle, a las que se han descarriado a causa de unos lobos que la han espantado. Pero ojo, observa quiénes son los que no buscan esas ovejas, quiénes son los que no le hacen caso a Jesús y dice Jesús, vaya a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. El que no le hace caso a este mandato, ¿cómo lo llama la Biblia? Asalariado. Asalariado es aquel cura o es aquel católico que ve que sus hermanos se están yendo de la iglesia de Cristo, del rebaño de Cristo, espantados por unos lobos que quieren destruirle, devorarle y que no hacen nada. No les importan las ovejas porque no le pertenecen. Es decir, no están ejerciendo la misión de pastores. Siga leyendo. A ver, ahorita volvemos acá si quieren. No me pierda esa. No me pierda esa. Observen, para que vean que no es mentira lo que le estoy diciendo. Leemos Hechos 20, 29. Para que ustedes observen que hay unas ovejas descarriadas. ¿Quién las dispersa? Los lobos. ¿Quiénes son esos lobos? ¿Y cómo las dispersa? Hechos 20, 29. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos crueles. Ahí están los lobos crueles de aquello que Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor de la vida, por la oveja. El que es asalariado ve venir al lobo y huye. Y el lobo las dispersa, las ovejas, y las mata, ¿verdad? Aquí dice, otra vez Luis, a ver. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos crueles que no perdonarán al rebaño. Está hablando de lo mismo. Un lobo, un rebaño. Un lobo cruel que no perdonará al rebaño. Vamos a ver quiénes son los lobos y quiénes son las ovejas dispersas a las que Jesús manda a predicarle. No vayan a paganos, no vayan a samaritanos, vayan a las ovejas dispersas de Israel. A ver, ¿quiénes son los lobos? ¿Y quiénes son esas ovejas? A ver. Y también que de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas
para arrastrar a los discípulos detrás de ellos. ¿Quiénes son los lobos? Hombres que dentro del mismo rebaño de Cristo, que es la Iglesia Católica, se han salido y comienzan a enseñar otras doctrinas, cosas perversas. Cosas perversas. Y escuche, que arrastrarán a los discípulos tras de sí. Se da cuenta que dispersan las ovejas, las sacan del rebaño para llevárselas al matadero. Y a esas ovejas es la que Jesús manda a sus apóstoles. No vayan a paganos, es decir, ateos, que no creen en Dios. En otra ocasión los mandó allá, pero en esta ocasión allá no. ¿Qué está diciendo? Que son importantes los ateos, los paganos, que no conocen de Dios, sí. Que son importantes los samaritanos, que son unos pecadores, los que matan, los que roban, los que cometen adulterio, sí, que también hay que predicarle a ellos. Pero que hay un grupo que no le estamos predicando, las ovejas descarriadas, los que llamamos hermanos separados, que los que se llaman pastores, pero son lobos, han venido con doctrinas falsas, engañándole y dispersando a los ¿cómo que dice otra vez? Para arrastrar a los discípulos detrás de ellos. Para arrastrar a los discípulos, a las ovejas de Cristo, detrás de ellos y darle matarile lirerón. Y nosotros no estamos haciendo nada. No estamos cumpliendo el mandato de Jesús. Vayan a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Y el diablo es astuto cuando nos hace creer que eso es lo mismo. Incluso el diablo es astuto cuando nos dice, al fin y al cabo están creyendo en el mismo Dios. Es el mismo Cristo, es la misma palabra de Dios. Eso es igual, eso no hay ningún problema. O déjenlo, que al menos no están tomando miche. Al menos no roban. En castellano, al menos no son samaritanos. Pero es que Jesús dice no solo a los samaritanos. O al menos no son ateos. Pero es que Jesús dice no a los paganos. Jesús dice a los que son cristianos, a los que pertenecen al rebaño, pero que se han descarriado. Han sido católicos. Pertenecen a los nuestros, pero los han dispersado. Lobos. ¿Y quiénes son los lobos? Otra vez léalo de nuevo, 29. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos crueles que no perdonarán al rebaño. Y también que de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas. Por eso ustedes escucharán a estos hermanos, los lobos, que dicen, cuando yo era católico. Ese será el mismo refrán de todos. Cuando yo era católico. ¿Por qué? Porque dice, saldrán, tiene que cumplirse lo que dice la Escritura. Los lobos saldrán de entre nosotros. Y por eso ellos tienen que repetir la misma frase, cuando yo era católico. Es la muestra más eficiente, más clara y efectiva de que son los lobos. Eran de los nuestros. Cuando yo era católico. Y ahí la expresión para demostrar que era de los nuestros. Siga. Para arrastrar a los discípulos detrás de ellos. Por tanto, vigilen y acuérdense que durante 3 años no he cesado de amonestarles día y noche. ¿Se da cuenta? Vigilen, y el católico no está vigilante. Y Pablo dice, lo he amonestado día y noche por 3 años. ¿Cuándo van a aprender? ¿Cuándo lo van a creer? ¿Por qué tan distraído el católico? Todo el tiempo distraído el católico. Caramba. Ahora seguimos pues con Juan donde íbamos. Juan 10, donde íbamos, Jesús dice que hay estas ovejas dispersas por los lobos. El lobo hace presa en ellas y las dispersa. Y las dispersa. La dispersa significa que unos agarran para un lado, testigos de Jehová, otros adventistas, otros mormones, otros pentecostales, otro del evangelio cambia, otro de la carpa, otro de no sé qué, otro no sé qué más, y los dispersa. Y ya no saben para dónde agarrar, ya no saben qué creer, no saben a dónde parar, terminan no creyendo en nadie, en nada. Siga. Porque es asalariado y no le importan nada las ovejas. Cuando el católico no se preocupa por esas ovejas, las deja tranquilas. Y dice, porque es un asalariado. Entonces pregunto,
¿Habrá asalariados en la Iglesia Católica? Tristemente sí. Y eso es un pecado de la Iglesia, de nosotros los ministros y de ustedes los laicos. Porque tan descuidados nosotros los sacerdotes como ustedes los laicos. Y dicen, y fulano de tal se dejó la Iglesia Católica. No me importa. Incluso los miembros de la familia se fueron, no me importa. Usted sabe que doña María, que era de la Legión de María, se metió a protestante. ¿Qué me importa? Tan frescolita, así. No nos importan las ovejas, porque somos asalariados. Solo busco mi bien y ya, y ni sé por qué, y punto. No busco el bien, la gloria de Dios. No busco cumplir el mandato del Señor. Siga. Y no le importan nada las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Ajá. Y las mías me conocen a mí. Ajá. Como me conoce el Padre y yo conozco a mi Padre. Y doy mi vida por las ovejas. Doy mi vida por las ovejas. Entonces, ¿son importantes las ovejas? Sí. Tenemos que dar la vida por las ovejas. ¿Será que nosotros damos la vida por las ovejas de Cristo? Aquí entre nos, que nadie nos escuche. No la damos, no nos importan. Siga. También tengo otras ovejas. También tengo otras ovejas. Escuche lo que dice Jesús. Que no son de este redil. Que no son de este redil. Ya se han salido de este redil. No están en este redil. Siga. También a esas las tengo que conducir y escucharán mi voz. También a esas las tengo que conocer y escucharán mi voz. Es decir, que el Señor se preocupa de aquellas. Vamos a ver si nosotros nos preocupamos de aquellas. Nosotros los católicos nos preocupamos solamente las de la Iglesia Católica. Y las otras ovejas de las que Jesús dice que también hay que conducir, que también las tiene que traer, ¿nos preocupamos? No. Entonces no estamos haciendo el trabajo de Jesús, de traer a las que se han dispersado, las que se han ido, las que están en otro rebaño, pero que también tiene que traer, para que haya un solo rebaño, dale. Y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Ese es el sueño de Cristo. Y tú, católico que me escuchas, ¿estás haciendo real el sueño de Cristo? ¿Qué estás haciendo para que se haga real el sueño de Cristo? Nada, absolutamente nada. Observen cómo lo dice San Juan. Primera de Juan capítulo 2, versículo 18. Primera de Juan 2, 18 dice que realmente las ovejas que se salen del rebaño, las que pertenecían al rebaño de Cristo y se salen porque las dispersaron los lobos, están cometiendo un pecado que la gente no le ha mostrado que es un pecado. Y que usted y yo escuchamos que es pecado matar, robar, hacer esto, hacer aquello, pero nunca escuchamos que salirse de la iglesia de Cristo, del rebaño de Cristo, es un pecado. Y nunca escuchamos que a esos hay que traerlos. Dale. Primera de Juan 2, 18. Hijos míos, es la última hora. Han oído que iba a venir un anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que es ya la última hora. Salieron de entre nosotros. Los anticristos salieron de entre nosotros. Entonces, los que se salen del rebaño de Cristo, pasa a ser un anticristo. Salieron de entre nosotros. No solamente, allá lo dicen, también lo llaman lobos. Pero aquí también lo llama anticristo. Salieron de entre nosotros. ¿Cómo sabemos que es anticristo? Pertenecían al rebaño de Cristo y se salieron. Siga. Pero no eran de los nuestros, pues si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Si hubiesen sido católicos verdaderamente, no se hubiesen salido. Hubiesen sido para siempre católicos. Siga. Así se ha puesto de manifiesto que no todos son de los nuestros. Es decir, el mal católico se sale y se mete en una secta.
El buen evangélico se sale y se mete católico. Pero el que no es buen católico se sale y se va. Y ahí nos damos cuenta que no era de los nuestros. Estaba dentro de la Iglesia Católica. Se llamaba católico, pero nunca vivió su fe católica. Ahora, eso es un pecado. ¿Y por qué pasa a ser un pecado? Obsérvenlo como lo dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 en adelante. ¿Por qué es un pecado? Que sí es un pecado, para que ustedes escuchen que sí es un pecado. Que muchas personas creen que salirse de la iglesia y meterse a una secta no es pecado. Pero la Biblia nos presenta que sí es un pecado. No porque mate, no porque robe, no porque cometa adulterio, no porque fornique, sino porque está cometiendo otro pecado, distinto a eso, pero que no deja de ser pecado. Oveja descarriada del pueblo de Israel, a la que ustedes y yo también tenemos que predicarle. Escúchelo, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 9 en adelante. ¿Del 9? Sí, del 9. Al presentarse sin ley, con el poder de Satanás, hará milagros, señales y prodigios al servicio de la mentira. Escuche, el enemigo vendrá haciendo milagros al servicio de la... Observen por qué el salirse de la iglesia e irse tras una secta con doctrina distinta es un pecado, porque va al servicio de la mentira. Estar en la mentira es un pecado. La mentira es pecado. Enseñar mentiras es un pecado. Y el problema de la secta es que enseñan mentiras, doctrinas falsas. Escuche lo que sigue. Para engañar y pervertir a todos los que han de perderse. Entonces el diablo hace milagros para que la gente crea en la mentira y diga, no, eso es verdad puesto que hay milagros. ¿Por qué se salen muchos de la Iglesia Católica? Porque dice, estos ojos que lo han de tragar la tierra y estos oídos vieron y escucharon un milagro. Sí, y eso puede suceder. Y el enemigo puede hacer milagros, ¿para qué? Para que crean en la mentira. Los brujos. Usted no ha escuchado que dice, un brujo muy bueno, sanó a mi mamá, es que estaba muy enferma y la sanó. Y eso es verdad, la sanó, para que crean en la mentira. Siga. Y pervertir a todos los que han de perderse. El que se va por la mentira, ¿para dónde llega? A la perdición. Ovejas descarriadas del pueblo de Israel. No vayan a paganos, no vayan a samaritanos, vayan a las ovejas descarriadas. Es decir, las que se fueron tras la mentira de los lobos, que con doctrinas falsas las apartaron del rebaño. Ahora Jesús está mandando a sus pastores a traer esas ovejas para que no lleguen a la perdición a causa de la mentira. Siga. A los que no aceptaron el amor de la verdad. O escuche, a los que no aceptaron el amor a la verdad, ovejas descarriadas, se van tras otra doctrina y de paso no aceptan el amor a la verdad. En castellano, a ver a los hermanos separados, invítele usted a compartir la palabra de Dios con alguien que sepa. Donde se exponga con la palabra de Dios, ¿dónde está la verdad? A ver si lo aceptan. Es más, los hermanos separados llegan a su casa a predicarle a usted porque sabe que usted no sabe. Cuando se den cuenta que usted sabe, no van. Y si usted le va a explicar, dicen, no. Yo ya estoy claro en lo mío. No aceptan el amor a la verdad. No buscan el amor a la verdad. Se molestan. Lo digo con experiencia. Yo trabajo con los hermanos separados. Y cuando hay un hermano separado que sabe que yo les puedo mostrar con la Biblia la verdad, no hablan conmigo. Se van. Porque no aman la verdad. Y escuchen, entonces repítelo de nuevo, Luis. Pervertir a todos los que han de perderse, a los que no aceptaron el amor de la verdad
que los habría salvado. ¿El amor a la verdad los habría? Si los hermanos separados buscaran la verdad, podrían entonces encontrarse con la salvación de verdad. Porque al buscar la verdad, en estos días me decía una señora, a lo mejor me está escuchando, si me está escuchando mejor. Me decía, y ella sabrá que es verdad. Me invitaron por allá a almorzar y nos sentamos a comer y ella me decía, a mí sí me extrañó que me invitaron a comer y nadie me entablaba conversación, sino solo el que me llevó a comer. Y los otros me miraban así como bicho raro. Y yo llegué, me senté, pero todo curioso, no sabía qué estaba pasando. Y como era paella, y a mí me gusta mucho la paella, me entretuve ahí con la paella, mirando la paella y tal. Y me puse ahí a comer y resulta que la señora que estaba al lado me dice, yo también fui católica. Estaba en la oscuridad, ahora conozco la verdad. Y le dije, sí, sí. Dijo, y como usted, claro, una señora mayor, yo pues un chamito, ¿no? Dijo, usted es un niño para mí, usted es un niño para mí. Y tengo que decirle las cosas, mira, usted está en un error, yo también estaba en un error como usted. Yo fui sacristana de muchas iglesias y lavaba los ornamentos y todas estas cosas. Y trabajé, me nombró 3 sacerdotes y un monseñor, que ni me acuerdo los nombres, para no nombrarlos, ¿verdad? Y yo era carne y uña, amiguísima con ellos. Entonces un día le dije a uno de ellos, me dije, mire, usted sabe que hay un pastor que me quiere enseñar la Biblia. Yo amo la verdad, yo busco la verdad, yo amo a Dios. Yo no me voy a meter a protestante, yo solamente quiero conocer la Biblia. Y como en la iglesia católica casi no enseñan a leer la Biblia, ¿será que usted, era el párroco, me da permiso para estudiar la Biblia con un pastor? Y él le dijo, pues es lo mismo, es el mismo Dios, es la misma Biblia. Con tal y no se meta protestante no hay ningún problema. No, lejos de mí hacer eso. Yo lo único que quiero es leer la palabra de Dios. Y yo estoy muy seguro en lo que estoy. Yo amo la verdad y yo amo a Dios, yo no me voy a meter a protestante. Está bien, vaya. Le pidió opinión a los otros sacerdotes y le dijeron lo mismo. Y se fue a estudiar muy católica, muy segura de lo suyo. Digo, con el tiempo me di cuenta que ellos tenían muchas razones en muchas cosas. Y me fui interesando y fui leyendo las escrituras y me di cuenta que ellos estaban en la verdad y que yo estaba equivocada. El amor a la verdad y el amor a Dios y el amor a las escrituras me llevó a escudriñar las escrituras hasta conocer la verdad y ahora estoy en la verdad. Entonces, gracias a esos curas que me dieron permiso para que un pastor me predicara la palabra, yo conocí la verdad. Y le dije, señora, me dijo otras cosas más, pero yo le estoy resumiendo. Le dije, señora, ¿y ese amor a la verdad ya se le acabó? ¿O todavía tiene el amor a la verdad? ¿Y ese amor a Dios ya se le acabó? ¿O todavía tiene el amor a Dios? ¿Y ese amor a la palabra de Dios y esa fe en la palabra de Dios todavía la tiene o ya se le acabó? Dijo, todavía la tengo. Le dije, si todavía la tiene, ahora pídele permiso al pastor para que un cura le enseñe la palabra de Dios. Porque es la misma palabra de Dios a la que usted ama. Es el amor a la verdad. Y es el mismo Dios. ¿Cuál es el problema? Dijo, no, eso sí no lo puedo hacer. Le dije, pero si en un tiempo le pidió permiso a su pastor, que era el cura, para que otro pastor, que era un protestante, le enseñara la Biblia, ¿por qué ahora no le pide permiso a ese protestante para que un pastor de la iglesia católica le predique la palabra de Dios? Dijo, no sigamos hablando, hasta ahí llegamos. ¿Estaba el amor a la verdad? No estaba el amor a la verdad. Si tuviese el amor a la verdad, hubiese dicho, claro que sí, vamos a estudiarla. Y vamos a buscar cuál es la verdad. Y listo. Pero dice aquí la palabra de Dios que no buscan el amor a la verdad que los podría salvar. Entonces observe que no estar en la verdad, que estar en la mentira y que predicar la mentira no me lleva a la salvación, sino a la condenación. Y observe cómo termina. Cómo sigue, porque todavía no vamos a terminar. Siga. Por eso, escuche este pedacito. Por eso, porque no tienen el amor a la verdad. Dios
les está enviando las fuerzas del engaño, Les está enviando las fuerzas del engaño, ¿para qué? dejando que crean en la mentira. ¡Qué bárbaro! Pero qué bárbaro. Entonces Dios permite que crean firmemente y más que el católico. Más que el católico. Subráyenlo. Más. ¿Pero en qué? En la mentira. Antes eran católicos y no creían de mucho. Ahora son hermanos separados y creen, pero firmemente y a ciegas. Léalo de nuevo, Luis, repítalo. Por eso, Dios les está enviando las fuerzas del engaño, dejando que crean en la mentira. Ahora sí creen. El único problema es que creen en la mentira, que los falsos pastores, lobos feroces, le enseñaron. Y por no tener el amor a la verdad que los podía salvar, entonces comenzaron a creer firmemente. Ejemplo, sin deseo de ofender a nadie, solamente para poner un ejemplo. Sencillo que ustedes lo puedan detectar. Los testigos de Jehová, con el respeto que merecen mis hermanos, los testigos de Jehová. Se puede estar muriendo su madre y necesita transfusión de sangre y no se la da. No se la permite. Pero es su mamá, que se muera. Pero a mí me enseñó mi superintendente que yo no puedo darle sangre, aunque sea mi madre. ¿Por qué? Porque en la sangre está el alma. Y si hay una transfusión de sangre, le estoy dando el alma mía a esa persona. Y eso es un pecado. Cosa que se puede eliminar y se puede mostrar que es mentira. Totalmente mentira. Porque, observe, cuando un niño nace, ¿por dónde se alimenta? Por el cordón umbilical. ¿Y qué pasa por ahí, por ese cordón umbilical? La sangre. Entonces el alma de la mamá se le está transmitiendo al hijo. Entonces los pecados de la mamá se le está transmitiendo al hijo. ¿No es una transfusión de sangre lo que se está haciendo? Directamente por el cordón umbilical. Porque ahora no se puede hacer al revés, la del hijo para la madre. Si la de la madre puede venir para el hijo, ¿por qué no? Solamente es un ejemplo. Y ellos están tan creídos en eso que son capaces de dejar que su madre se muera. Por creer en la mentira. Ahora sí creen en las mentiras a ciegas. A ciegas. Y lo que diga el fulano pastor, eso es palabra de Dios, aunque sea mentira. No se somete a juicio, porque lo dijo el fulano pastor. A grosería. Dios les envió un poder seductor para que crean en la mentira, puesto que no creyeron en la verdad. Repítalo y siga, Luis. Por eso, Dios les está enviando las fuerzas del engaño, dejando que crean en la mentira. Siga, Luis. Así serán condenados al fin todos los que no quisieron creer en la verdad. Caramba, si esto es palabra de Dios, que lo es efectivamente, entonces no es tan gracioso y tan cómico cambiarse de doctrina o de iglesia. Y no es tan gracioso y tan cómico y no da mejores resultados, como muchos creen, enseñar mentiras, enseñar lo que le venga en gana, lo que le parezca, sin examinar si están predicando la verdad. Porque me gustó, pero se me olvidó lo ultimito que leyó. No quisieron creer en la verdad. No quisieron creer en la verdad. ¿En qué creyeron? Observe, cuando estaban en la iglesia católica no quisieron creer. Ahora que se metieron a protestantes, ahora sí creen. En la verdad no quisieron creer. En la mentira sí creen. Sigan. Porque les gustaba más el mal. Porque les gustaba más. ¿Cómo llama la mentira? Mal, mal. Mentira es mal. Es un pecado. Enseñar mentiras es un pecado, es mal. Y ustedes y yo decimos, pero con tal y se enseñe la mentira con la Biblia, eso no es malo. Porque, y en el nombre de Dios, eso no es malo. Sí es malo. Y quieren saber que sí es malo. Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante.
Mateo 7, 21 adelante. Si es malo, es un pecado enseñar mentiras con la palabra de Dios y en el nombre de Dios. Muchos pueden ir en el nombre de Dios enseñando mentiras y eso es malo. El católico todavía no lo cree. El católico dice con tal y se predique la palabra de Dios y en el nombre de Dios no importa lo que se predique. Escuche lo que dice la Biblia para que nunca repitas eso, para que no crea que es predicar la verdad y predicar la mentira es lo mismo. Para que nunca llame al pan, lo llame agua y al agua pan. No, para que no cambie. Escuche, Mateo 7:21. No bastará con decirme Señor, Señor. Observen que sí vendrán muchas personas en el nombre de Él y diciendo al Señor, Señor, gloria al Señor, aleluya. Vendrán muchas personas con esas palabras tan divinas, tan piadosas, pero que no bastan. No basta con que traiga en su labio la palabra Señor. No basta que traiga en su labio Dios, que hablen de Dios, no basta. No basta con que diga Señor, Señor. Siga. Para entrar en el reino de los cielos. Esto es lo que el católico nunca ha aprendido. No basta que venga hablándonos de Dios, hablándonos del Señor. No basta eso para entrar al reino de los cielos. No basta. Siga. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Ahí está. No el que hable de Dios, sino el que obedezca a Dios, que le haga caso a la palabra de Dios, que no cambie la palabra de Dios. Siga. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre. Esto es lo que hacen los hermanos separados. Y dicen, nosotros lo estamos haciendo bien porque hablamos, predicamos en el nombre del Señor Jesús. Y esta es la misma excusa y mentira que los católicos se creen. Y dicen, pero es que los hermanos separados están predicando, es en el nombre del Señor Jesús, y están predicando la palabra de Dios. Y eso es bueno. Y usted le pone 20 puntos. Vamos a ver cuántos puntos le pone Jesús. Señor, hemos predicado en tu nombre. Parece a simple vista que eso es bueno, porque vienen predicando la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús. Siga. No solamente eso, escuche otra más. Y en tu nombre hemos expulsado demonios. ¿De qué se gozan los hermanos separados? De que ellos sí expulsan demonios y la Iglesia Católica no. E incluso ellos expulsan demonios donde no hay. Todo es demonio. Te reprendo, Satanás. Y yo sé que alguno que me esté viendo por televisión estará diciendo, te reprendo, Satanás. Sí, usted expulsa demonios. Y dice la Biblia que expulsan muchos demonios. Predican la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús. Expulsan muchos demonios. Imagínese usted, cualquier católico dice, qué maravilla, esto es lo bueno, ahí no hay pecado, ahí no hay maldad. Siga, otra. Y hemos realizado muchos milagros. Aleluya, gloria al Señor. En nuestra iglesia hay muchos milagros, el Señor se manifiesta. Y ustedes no ven las campañas de los hermanos separados, que toda la campaña se centra en milagreros. Y que la gente dice que estos ojos que van de tragar la tierra y esto, ellos vieron y escucharon los milagros, lo vieron. O sea, ¿cómo no voy a creer yo si yo los vi? Sí, ahí está escrito. Y eso no es malo. Ellos predican en el nombre del Señor. Predican la palabra de Dios. Ellos expulsan demonios. Ellos hacen milagros. Eso es bueno. Y el católico se lo cree y dice, sí es bueno. Ahora escuchen al Señor Jesús, que ustedes dicen que es su Señor, que ustedes dicen que es su Maestro, que ustedes dicen que es su Dios y que usted le cree y por eso es cristiano. Escúchelo como lo dice Jesús, dale. Entonces yo les diré, distinto a lo que dirán los católicos. Escuche, yo les diré. Claramente. Claramente significa sin titubear, sin dudarlo. Nunca les conocí. Aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. No mataron, no robaron, no cometieron adulterio, no cometieron fornicación, no eran esos católicos pecadores, eran evangélicos. Predicaban palabra de Jehová en el nombre del Señor Jesús. Expulsaban demonios en el nombre del Señor Jesús. Hacían milagros en el nombre del Señor Jesús. Pero ahora Jesús dice, no los conozco, gente de maldad.
¿Ve que sí es un pecado predicar mentiras? Aunque se hable de Dios y aunque se lleve la Biblia, aunque se hagan milagros o aunque se expulse demonios, ¿ve que sí es un pecado? Claro que sí. Pero el católico no lo cree. Porque el hermano separado le hace creer que eso es bueno. ¿Y cómo termina el 24? Siga ahí, el versículo donde va. El 24. Pone la comparación. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, La pone en práctica, es decir, no la cambia, no la adultera, así como está, la cree y la pone en práctica, ¿a qué se parece? dirán de él, aquí tienen al hombre sabio Sabio, y prudente, prudente, el que no cambia, el que no inventa, el que no enseña mentiras. que edificó su casa sobre roca. Oiga, construyó su casa sobre roca. Observe, construyó una casa sobre roca. Siga. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó, ¿Por qué? porque tenía los cimientos sobre roca. Lo que el Señor predicó, ellos lo predicaron, no se derrumba. ¿Qué pasa si cambio la doctrina y enseño otra cosa? Escuche. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. No las pone en práctica. Aquí tienen a un tonto. ¡Ah, caramba! Contrario al que mantiene la doctrina de Cristo. Viene a ser un tonto. Siga. Que construyó su casa sobre arena. Observe, también construye una bella mansión. Bella, atractiva casa. También la construye igual que el católico. Los dos construyen. Siga. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. Ajá. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Ahí está la diferencia. La diferencia no se verá aquí. Porque los dos pareciera que es igual. Aquel trae la Biblia, este también. Aquel habla del nombre de Dios, este también. Aquel canta, este también. Aquel, eso es lo mismito. Sí. Será lo mismito hasta que vengan los vientos y las tempestades. La casa que no se construyó sobre la doctrina de Cristo, sobre la roca de Cristo, sobre la palabra de Cristo, aquellos que cambiaron la doctrina y enseñaron mentiras, construyen su casa, pero al final de su vida se derrumba y es una desgracia total. ¿Ven que no es lo mismo? Pareciera ser lo mismo. Los dos iguales, construye y construye. Hacen esto y hacen esto, igualito. Pero una edificación se destruye. Y esto es lo que tenemos que ver nosotros. No basta con estar dentro de cualquier donde se hable de Dios. ¿Y es un pecado? Sí es un pecado cuando la persona enseña mentira. Y miren cómo lo dice Santiago 5:19. No es solamente que es un pecado. Santiago dice que es un pecado. Pero además, Santiago habla igual que Cristo. Vaya a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. No dice, vaya a los paganos. Jesús dice, no vaya a los paganos. No vaya a los samaritanos, a los pecadores samaritanos. Vayan a los que son cristianos evangélicos. Se lo estoy traduciendo al castellano. Escuche, ¿cómo dice Santiago 5:19? Para que no crean que son palabras mías de yo y para que se den cuenta que sí es un pecado estar en la mentira y enseñar cosas que no son. Y la tarea de predicarle a las ovejas perdidas. Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad, Oveja descarriada, ¿se desvía de la? Es una oveja descarriada, que el lobo la espantó. Si alguno de ustedes es una oveja descarriada, se aparta de la verdad, no dice si mata, si roba, si no, no, se aparta de la verdad, enseña mentiras, cree en mentiras, siga. y otro le convierte, Vayan a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. ¿Cuál es la tarea? Atraerla, convertirla. Entonces dice Santiago, si alguno de ustedes la convierte, es decir,
Está haciendo el papel de pastor que va a buscar la oveja descarriada que se fue en busca de mentira a causa de un lobo que la espantó, que la engañó. Y si ustedes la hacen volver a la oveja descarriada, escuche, sepa que el que convierte a un pecador. Ve primero, ¿es un pecado descarriarse de la verdad? Sí, Santiago dice, se convierte en pecador, aunque no mate, aunque no robe, porque los hermanos separados es lo que dicen. Yo pecado no tengo, yo no mato, yo no robo, yo no soy como los católicos, fornicario, adúltero, borracho, sinvergüenza, porque todos los católicos son unos sinvergüenzas, no vagabundos. Yo no hago nada de eso, yo ya me convertí. Sí, usted ya se convirtió, dejó la vida de pecado, esta clase de pecado, pero te falta una conversión, te falta salir de la mentira a la verdad, que también es un pecado, estar en la mentira. Quedarse en la mentira es un pecado, tal como matar, tal como robar, tal. Es como si yo dijera, yo ya me convertí, porque yo no mato. Ajá, pero ¿roba? Sí, yo robo. Entonces no me he convertido. El hecho de que no haya cometido un pecado, pero estoy cometiendo otro, todavía no me he convertido. Tengo que luchar para convertirme de todo. Si se convierte de no matar, de no robar, pero no se convierte de la mentira a la verdad, está en un pecado. Repítelo de nuevo completo, Luis. Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad Se sale de la iglesia católica y se mete a protestante, y otro le convierte, lo convierte. sepa que el que convierte a un pecador de su camino desviado, Si es un pecado salirse de la iglesia, siga, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. ¿a dónde lo lleva la mentira? A la muerte. Entonces sí es pecado. Y sepa que el que convierte a un pecador salva su alma. Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús? ¿A qué envió los apóstoles? A ir a las ovejas descarriadas. Porque el buen pastor da la vida por las ovejas. Porque el buen pastor busca la oveja descarriada y deja las 99. Ese trabajo no lo estamos haciendo porque no estamos creyendo en la palabra de Dios, que hay que buscar la oveja descarriada y que así estamos salvando almas. Y mire cómo lo dice ahora Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. ¿Cómo lo dice Pablo? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Pablo lo dice, si es un pecado y hay que rescatarlo, pero Pablo lo dice más criollo, lo dice más a lo castellano, para que usted y yo lo entendamos. Clarito, 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 como la vuelta al Táchira en bicicleta, por Ecos del Torbe. Ajá, dale. Y a un siervo del Señor no le conviene altercar, Ajá, sino ser amable con todos, ajá. pronto a enseñar, sufrido, y que corrija con mansedumbre a los adversarios. Corrija con mansedumbre a los adversarios. Esto lo manda la Biblia. Hay que corregir con mansedumbre. ¿Cómo lo estoy haciendo? Con amor, con cariño. El que está viendo este mensaje verá que yo no estoy peleando. Estoy hablándole con el corazón en la mano al que quiera amar la verdad. Y eso está en la Biblia cualquiera, protestante o católica, la que sea, no hay ningún problema. El último pedacito que leyó. Pronto a enseñar, sufrido, y que corrija con mansedumbre a los adversarios. ¿Hay que corregir al adversario o no? Sí. ¿Y es un pecado corregir al adversario? No, es un mandato de Dios. Hay que buscar la oveja que está descarriada, curar las heridas. Siga. Escuche lo que viene. Por si Dios les otorga la conversión. Pues por si Dios les otorga la conversión, escuche, la conversión no es solamente dejar el miche. La conversión no es solamente dejar de robar. La conversión no es solamente dejar el adulterio o la fornicación o la mentira. No solamente dejar la droga. No. Por si Dios le permite la conversión.
Siga. Que les haga conocer plenamente la verdad. Ahí está. ¿Ve que no tener la verdad es falta de conversión? ¿Ve que estar en una secta enseñando mentira es falta de conversión? La plena conversión es cuando usted ama y acepta la plena verdad. Entonces, usted y yo católicos creemos que los hermanos separados no tienen pecado. ¿Por qué no matan? ¿Por qué no roban? ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no aquello? Como ellos lo dicen. Epa. Pero vamos a ver. ¿Y están en la verdad? ¿La verdad que Cristo dejó? ¿Aman la verdad? ¿Quieren buscar la verdad? Ni siquiera se le permite. Ni siquiera permite que se le predique la verdad. Ni siquiera buscan el diálogo, el querer. Cuando ven que una persona sabe, huyen y no quieren escucharlo. Repita lo último, Luis. Por si Dios les otorga la conversión, que les haga conocer plenamente la verdad y volver al buen sentido, librándose de los lazos del diablo, que los tiene cautivos. ¿Que los tiene? Cautivos. No en la droga, no en la prostitución. ¿A dónde los tiene cautivos? En la mentira. Y esto es lo que la gente no sabe, que el diablo también amarra, ata y encadena a la persona en la mentira. Y que ustedes y yo, católicos, si somos verdaderos apóstoles de Cristo, tenemos que luchar para predicarle al adversario o a la oveja descarriada, predicarle con humildad, con sencillez, como trato de hacerlo ahorita, para que el que tenga ojos vea, el que tenga oídos oiga. Es que el cura Toro le gusta pelear con los protestantes. No, me gusta predicarles la palabra de Dios. ¿Quién quita? Y Dios los ayude a que se conviertan y pasen al conocimiento pleno de la verdad y así sean librados de los lazos del diablo, que los tiene cautivos, rendidos a su voluntad. Rendidos a su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del diablo? Que enseñen mentiras. Rendidos a su voluntad, que es la mentira. ¡Ah, caramba! Entonces usted y yo pensábamos que eso no era pecado. Eso no es malo. Yo me salí de la iglesia católica, me metí a una secta y no me gustó esa, me metí a otra y me metí a otra y me metí a otra. Y eso no es malo, eso es lo mismo, el mismo Dios, lo mismo. No, señor. No, señor. Eso sí es un pecado. Obsérvelo como Pablo lo mete dentro del pecado. ¿Ustedes quieren ver la lista de pecados de Pablo? Está bien. Si usted no cree que esto es un pecado, mire cómo Pablo mete el salirse de la verdad en la lista de los pecados. Lo que hacen los hermanos separados, que se salieron de la iglesia para enseñar doctrinas que no son las de Cristo, Pablo lo llama pecado. Siga leyendo, Luis, ahí donde va. Ahora pasamos al capítulo 3 de la segunda de Timoteo. Capítulo 3, versículo 1 en adelante. Pablo va a dar la lista de pecados. Paren la oreja. Ten presente que en los últimos días sobrevendrán momentos difíciles. Ajá, momentos difíciles. ¿Por qué son momentos difíciles los que tenemos que vivir? No solamente porque no haya comida en Venezuela, ni medicina, ni por la delincuencia. No, hay momentos difíciles, espiritualmente hablando. ¿Cuáles? Dale. Los hombres serán egoístas. Egoísta es pecado. Avaros. Avaro, pecado. Fanfarrones. Fanfarrones, pecado. Soberbios. Soberbios, pecado. Difamadores. Difamadores, pecado. Rebeldes a los padres. Rebeldes a los padres, pecado. Ingratos. Ingratos, pecado. Irreligiosos. Ay. Vámonos aquí despacio. Irreligiosos. Otra traducción dice, en contra de la religión. No respetan la religión. Y dicen, es que Cristo no dejó ninguna religión. Es que la religión no salva a nadie. Pablo dice, los momentos difíciles, los hombres le faltarán respeto a la religión. Y dicen, no, la religión no salva a nadie. La religión no es importante. Cristo no dejó ninguna religión. Eso se llama irreligiosos. En contra de la religión. Es un pecado como las demás que estamos diciendo. Los está metiendo dentro de la lista de los pecados. Y ustedes y yo creemos
que eso no es pecado. Siga leyendo. Otro pecado, siga. Desnaturalizados. Desnaturalizados, es decir, se le botan los cables. Siga. Implacables. Implacables. Calumniadores. Calumniadores. Disolutos. Disolutos. Suena bonito, pero no sé qué era. Siga. Despiadados. Despiadados. Enemigos del bien. Escuchen, enemigos del bien. Traidores. Traidores. Temerarios. Temerarios. Presuntuosos. Presuntuosos. Más amantes de los placeres que de Dios. Entonces ahí están todos los placeres de los que los hermanos evangélicos dicen. Eso es lo único que es pecado. No, eso no es lo único. Eso es pecado, pero no es lo único. Eso es ahí podríamos meter los samaritanos, los paganos. Pero Jesús nos manda a las ovejas descarriadas, a los irreligiosos, a los que le faltan el respeto a la religión. Siga. Que teniendo la apariencia de piedad. Eso es un pecado. Hay gente que tiene apariencia de piedad. Piedad es que creen en Dios, que buscan las cosas de Dios, que predican la palabra de Dios. Piadosos, tienen piedad. Hay una relación muy sana, muy santa con Dios. Tienen apariencia. Mire, es un pecado. Escuche, otra vez, repítalo. Más amantes de los placeres que de Dios. Ajá, escuche. Que teniendo la apariencia de piedad. Apariencia de piedad es un pecado. Cuando yo aparento una cosa, yo aparento ser la iglesia de Cristo, pero no la soy. Porque la de Cristo tiene 2000 años y la mía tiene 100 o tiene 200 años. Apariencia de pecado porque digo, apariencia de piedad porque cargo la Biblia y predico en el nombre de Jehová. Y cargo la Biblia y ando bien encorbatadito, bien. Apariencia de piedad, no parto un plato. Apariencia de piedad. Siga. Reniegan de su eficacia. Reniegan de su eficacia. Aun cuando aparentan tener piedad, reniegan de la verdadera piedad, de la eficacia de la piedad. Siga. Guárdate también de ellos. Guárdate también de ellos, católico, de ellos también guárdate, porque eso también es un pecado. Es decir, a nosotros nadie nos ha enseñado que eso es un pecado. Y por eso el católico, incluso dice un católico, yo voy al culto y voy a la misa, y eso no es malo. Y yo al que llega en la casa lo escucho. Me llega, te digo, pentecostal, evangélico. El que me llega en la casa yo lo escucho. Eso no es pecado. Guarda, ¿cómo dice? Guárdate también de ellos. Guárdate de ellos como del alcohol, como de la prostitución, como de los placeres, como del egoísmo, como de la difamación, como de todo eso. Guárdate de ellos. Siga. A estos pertenecen esos que se introducen en las casas y conquistan a mujeres cargadas de pecado. ¡Ay, caramba! Van casa por casa. Escuche, estos que aman la mentira y van en la impiedad contra la religión con apariencia de piedad, se parecen a hombres que van casa por casa conquistando mujerzuelas. Esto significa, se lo traduzco en castellano, cuando usted recibe en su casa al que llegue y salga el uno y entra otro, ¿a quién se parece? A una prostituta. Salga el uno y entre el otro. El que me llegue no me importa, yo atiendo al que me llegue. Eso es lo que está diciendo Pablo. Repítalo de nuevo para que se dé cuenta de lo que está diciendo Pablo. Es lo último. A estos pertenecen esos que se introducen en las casas y conquistan a mujerzuelas. Mujerzuelas, a estas que trabajan a sueldo por sexo. Siga. Cargadas de pecado. Cargadas de pecado. Y agitadas por toda clase de pasiones. ¿Con qué compara a los irreligiosos con apariencia de piedad? Con el pecado de la fornicación con una prostituta. Y nosotros decimos que eso no es pecado, eso no es malo. De que estén borrachos por ahí, que me metan a una secta. Es decir, de que maten con un veneno, o no, de que maten con un revólver, mejor que maten con un veneno. O mejor que maten con la eutanasia, para que no les duele mucho. Pero de todas maneras es matar, de todas maneras es pecado. Sigan. Que siempre están aprendiendo y no son capaces
de llegar al pleno conocimiento de la verdad. Escuche, están siempre aprendiendo, porque gloria al Señor, aleluya, nosotros estamos escudriñando las Escrituras. Y desde que me salí de la oscuridad de la iglesia católica, ahora escudriño las Escrituras. Ahora sí estoy aprendiendo, gloria al Señor, aleluya, porque siempre que voy al culto aprendo más y salgo a la luz. Dice, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Nunca. Siempre están engañados y engañando. Siga. Del mismo modo que Janés y Jambres se enfrentaron a Moisés, Escuche la comparación. Janés y Jambres se enfrentaron, se pusieron a la misma altura que Moisés. Por eso ellos dicen, nosotros sabemos más que los curas. ¿Quién era Moisés? El representante de Cristo en el pueblo judío. Y ellos se creían como Moisés, a la altura de Moisés. Y dicen, ¿qué? Janés y Jambres Janés y Jambres, ¿qué? se enfrentaron a Moisés. Se enfrentaron a Moisés. Que se me presente el cura que sea para que vea que yo sí le puedo decir la verdad. Porque yo sí estudio la Biblia, aleluya, gloria al Señor. Y yo sí tengo el Espíritu Santo y los curas no tienen el Espíritu Santo ni leen la Biblia. Sí, se creen más que Moisés. Los enviados del Señor, lo que el Señor dejó para guiar al pueblo de Israel. Y ellos que están engañando y mintiendo, se creen más que los enviados del Señor. Y los católicos se los están creyendo. Ellos se enfrentan a los enviados del Señor, como Janés y Jambres se enfrentaron a Moisés. Siga. Así, también estos se oponen a la verdad. Y de esa manera, enfrentándose con los enviados de Cristo, ¿a qué se oponen? A la verdad. Aquí no felicita a los que se oponen a los enviados del Señor, no, sino que se oponen a la verdad, porque Dios dejó sus ministros en la tierra para que prediquen la verdad. Y si usted se opone a los ministros de Cristo, se está oponiendo a la verdad. Y eso es un pecado. Siga. Son hombres de mente corrompida. Escuchen esto. Son hombres de mente corrompida. Los lobos voraces lo destruyeron la mente. De mente corrompida. No están con mente buena. Ojo, aunque no maten, aunque no roben. Mente pervertida. Están cambiando la doctrina, la enseñanza de Cristo. Siga. Descalificados en la fe. Descalificados en la fe. Cero fe. Porque están creyendo, pero en mentiras. Descalificados. Hay que creer, pero en la verdad. Esa es la verdadera fe. Estos están descalificados. Pero ellos, ¿qué dicen? Somos salvos, porque nosotros somos los creyentes. Nosotros estamos salvos. Cuando están descalificados, dicen que están la misma mentira. Siga. Pero no progresarán más, porque su insensatez quedará patente a todos, como sucedió con la de aquellos. Su insensatez, ese era insensato. Enfrentarse a las cosas de Dios, a los ministros de Dios, era insensato. Y algún día se quedará claro que le fue mal. Siga. Tú, católico, tú, esto es para ti. Mire cómo Dios nos habla. Ahora tú, esos son ellos. Ahora tú, ¿qué tienes que hacer? Escuche. Tú, en cambio, me has seguido asiduamente en mis enseñanzas. ¿Se dan cuenta? No ha cambiado las enseñanzas. Ha seguido asiduamente, desde la catequesis que recibiste asiduamente, constantemente, nunca la has cambiado. Ha seguido la enseñanza asiduamente, sin cambiarla, sin irse a otro lugar. Siga. Conducta. Conducta. Planes. Planes. Fe. Fe no está creyendo en mentiras. Porque el que le cree a Dios y a su palabra es creyente. Y el que le cree a los falsos pastores, creyón. Siga. Paciencia. Paciencia. Caridad. Ajá. Constancia. En mis persecuciones y sufrimientos, como los que soporté en Antioquía, en Iconio, en Listra. ¿Qué persecuciones hube de sufrir? Y de todas me libró el Señor. Seguimos que seguir el ejemplo, no importa que nos caigan a piedra. Porque yo sé que por esta homilía muchos me van a agarrar a piedra. No importa. Siga. Y todos los que quieran vivir piadosamente. Y todos los que quieran vivir piadosamente, ustedes si quieren vivir piadosamente, ¿y yo? En Cristo Jesús, sufrirán persecuciones. Sufrirán persecuciones. La gente no le caerá bien. Siga.
En cambio, los malos En cambio, los malos, los que están enseñando mentiras, los que van en contra de la religión, escuche, y embaucadores van embaucando a la gente, irán de mal en peor. irán de mal en peor. ¿Por qué? Escuche, ¿por qué? Serán seductores Serán seductores, engañadores y a la vez y a la vez seducidos. seducidos. Serán engañadores y a la vez engañados. ¿No es eso lo que pasa? Ellos van repitiendo como el loro lo que le enseñó el otro sin buscar la verdad. Nunca se preocupan por conocer la verdad. Son seducidos y van seduciendo a los demás. Siga. Tú, en cambio, Tú, en cambio, persevera persevera, nunca se salga. Nunca se salga, persevera. en lo que aprendiste y en lo que creíste, En lo que aprendiste y en lo que creíste no debe cambiarlo. Lo que tu padre y tu madre, lo que tus abuelos te dieron como herencia en la fe, no debes cambiarlo. Católico, ¿por qué cambias tu fe? Tus abuelos, tus padres te dieron eso en herencia. ¿Por qué lo cambias? Si te dan la herencia de una finca, ¿la vas a votar? Ahora dime si no es más importante la herencia de la fe. ¿Por qué la votas para agarrar una que no sabe ni de dónde viene? Porque ni siquiera conoce. Ah, porque te cae bien. Repítalo de nuevo. Tú, en cambio, persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste, teniendo presente de quiénes lo aprendiste. Teniendo presente de quiénes lo aprendiste. No fue de desconocidos, no fue de falsos pastores, no fue de mentirosos, fue de sus padres. Que abuelos, tatarabuelos, que vienen de atrás, 2000 años, de quienes lo recibieron, del vicario de Cristo, el Papa, de los obispos, de los presbíteros que Cristo dejó dentro de la iglesia. No lo recibió de cualquier tonto, lo recibió de los ministros, de los apóstoles de Cristo que están en medio del mundo, predicando la palabra de Dios. Sepan de quién lo aprendiste. No tiene por qué abandonar la fe, no tiene por qué cambiarse. Ese es su problema si se cambia. Pero dice la Biblia, tú en cambio no debes hacerlo. Sepa de quién lo aprendiste. No te cayeron a muela tus padres, tus abuelos. No, los ministros de Cristo no te enseñaron mentira. Estos vienen enseñando mentira. Tan así que uno enseña una cosa, otro enseña otra, otro enseña otra, otro enseña. Y la iglesia, 2000 años, ha enseñado lo que Cristo mandó. Siga. Y que desde niño conoces las sagradas letras, que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación. Entonces aquí, si ustedes y yo deberíamos leer las escrituras desde niño y conocer esas escrituras que nos llevan a la salvación, porque aquí podemos fundamentar la verdad. Siga. Te lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, no en los hombres, porque eres creyón. ¿Ahí termina o sigue? Toda escritura. Bueno, ahí entonces viene San Pablo a decir lo que es las sagradas escrituras. Pero entonces observe que sí es un pecado estar en la mentira. Y que muchos lo hacen y van fallando. Y eso no es correcto. Ahora, si ustedes observan, ¿cómo lo dice San Pablo a Timoteo? Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Escuche cómo lo dice Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Doy gracias a Dios, a quien, como mis antepasados, rindo culto con una conciencia pura. Primera de Timoteo. ¿Está en primera? Sí. Ah, no me caiga mentiras. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Al partir para Macedonia. Escuche lo que dice Pablo a Timoteo. Al partir para Macedonia, versículo 3 en adelante. Al partir para Macedonia. Te rogué. No, te dejé. ¿Sí? ¿Te dejé o te rogué? ¿Dice te rogué? Ah, bueno, entonces está bien. Te rogué que te detuvieras en Éfeso. En Éfeso. En Éfeso. Debías advertir a algunos. Debías advertir a algunos, adivinen ustedes a quiénes, que no cambiaran la doctrina. que no cambiaran la doctrina. Eso no está permitido. Eso es un pecado.
Debía advertirles a algunos, vayan a saber ustedes quiénes son esos algunos que están por ahí en la calle cambiando la doctrina. Ustedes saben los nombres, que nosotros llamamos sectas, porque se salieron de la Iglesia Católica. Debía enseñarles a algunos, a esa gente, hay que enseñarle, ve que sí hay que enseñarle a las ovejas descarriadas. Debía enseñarle a algunos, a esas ovejas descarriadas, ¿qué? Que no cambiaran la doctrina. Que no cambiaran la doctrina. Eso no está permitido. El Evangelio no cambia. La doctrina no cambia. Aquellos que dicen que el Evangelio cambia, no, prohibido. Siga. Ni se metieran en leyendas y recuentos interminables de ángeles. Leyendas, que se me apareció un ángel, es una leyenda, es un cuento tonto. Es que yo tuve una revelación, aleluya, gloria al Señor, vi un ángel que me dijo, Juancho, funda una nueva iglesia porque la Iglesia Católica se prostituyó y ahora te mando a ti a fundar una iglesia. No creas en eso, dice Pablo. Siga. Ni dedicaran su atención a fábulas y genealogías interminables, todo eso, inventos. Siga. que se prestan más para promover disputas Para dividir la familia, que para realizar el plan de Dios, que realizar el plan de Dios, que es predicar la verdad. Escuche lo que viene. que está fundamentado en la fe. En la fe. Dale. El fin de este mandato El fin de este mandato que Pablo da, es la caridad, la caridad, que procede de un corazón limpio, limpio, de una conciencia recta recta. y de una fe sincera. Ahí está. Tiene que haber una fe sincera, no es creyendo mentiras. Siga. Algunos, vamos a ver quiénes son. Vamos a ver quiénes son. Algunos por ahí, desviados de esta línea de conducta, desviados de esta línea de conducta, escuche, se desviaron, ovejas descarriadas, han venido a caer en una vana palabrería. han venido a caer en una vana palabrería. Hablan y dicen, pero son vanas palabrerías, inventos de esos falsos pastores. Siga. Pretenden ser maestros de Eso la sí, ley, eso sí, pretenden, no son. Pretenden ser maestros de la ley. Conocen la Biblia al derecho y al revés. Yo sí conozco la Biblia, no como los curas que no conocen la Biblia. Conocen la Biblia al derecho y al revés. Pretenden ser maestros de la ley, pero mire lo que dice Pablo riéndose, burlándose de ellos. Escuche. sin entender lo que dicen ni lo que tan rotundamente afirman. Pero ni siquiera entienden lo que dicen y que rotundamente afirman. Dicen unas cosas que ni ellos mismos se la creen. ¿Sí? Y lo afirman. Repítalo de nuevo, Luis, ese pedacito. Pretenden ser maestros de la ley, Ajá, eso sí, maestros de la ley, saben muchísimo. Sí. Y los católicos ya se lo creen. El católico dice, uy, es que los evangélicos sí saben. Una vez me monté en una buseta, ya no, había una señora que le decía a mi hermano, todos los días le decía, ¿cuándo vendrá ese hermano suyo que dice que es curita? Yo quisiera hablar con ese, porque yo sí sé las escrituras, yo sí conozco las escrituras. Y yo no quería ir. Y papá me decía, hijo, ¿por qué no va? Mire, que todo el tiempo esa señora está, a su hermano lo está atacando. Ay, papá, yo no tengo tiempo para perder. Vaya. Un día llegué a la casa y me dice mi hermano, vamos a buscar el gas. Vamos. Y resulta que la señora era la del gas. Yo me fui inocente. Llegué, cuando llegamos ahí, mi hermano se hace loco y se va. Me dice, ya vengo. Se va. A la media hora llegó. ¿Entiendes? Me dijo, ¿qué? ¿No le dijeron nada? Le dije, no, ¿por qué? Digo, esta es la señora que me ataca a mí. Todos los días dice que lo traiga a usted. Y no le dijo nada. No me dijo nada. Dijo, ve, cuando yo vengo solo a mí sí me ataca todo el tiempo. Bueno, nos fuimos. Cuando íbamos saliendo dice la señora, muchachos, varones, conviértense y creen en el Evangelio porque Cristo viene pronto a llevar su iglesia. Le dije, vaya, busque la Biblia, me regresé. Busque la Biblia. Pues busco la Biblia. Porque el Evangelio dice, ¡pac! Me tiró una cita. Y dice, ¡pac! Me tiró otra. Y dice, ¡pac!
me tiró otra. Y dice, ¡pac! Y me tiró otra. Y dice, ¡tan! Y se le acabaron. Se le acabaron, ¿no? Se le acabaron. Ella sabía muchísimo. Y entonces yo le dije, señora, ¿y qué más dice el Evangelio? Dice, bueno, bueno, ahorita no me acuerdo de más. Yo le dije, como usted no me acuerda de más, yo sí me acuerdo de más. Ahora usted va a leerla que yo le voy a dar. Y tome. Al fin me dijo, no tengo tiempo para hablar con usted, yo estoy muy ocupada. Y me dijo mi hermano, pero conmigo sí, ¿no? A mí sí me agarra 2, 3 horas, ¿verdad? ¿Por qué a él ni siquiera media hora? Ah, a usted lo que le gusta es predicarle a los tontos, ¿no? Y no es que usted sabe muchísimo, porque usted me ha dicho a mí que usted sabe muchísimo y que mi hermano no sabe nada, ¿verdad? Porque los curas no leen la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Yo no, estoy muy ocupado con usted, no hablo más. Para la mala suerte de la señora, como a los 2 días, yo iba de San Cristóbal para la casa, ella también, 2 horas de distancia. Me monté a la buseta, está full la buseta, solamente quedan 2 puestos. Me monto en queda este aquí al lado. Se monta la señora. Y como toda persona, llegó y se montó y se sentó. Y comienza a ver quiénes iban en la buseta. Y al último que vio fue a mí. Cuando me vio a mí, eso fue como viste al diablo. De una se paró y se agarró del tubo con la buseta y se fue parada. Le digo, señora, siéntese. Dijo, no, aquí voy muy bien. Le dije, señora, son 2 horas de camino. Dijo, a mí no me importa, yo aquí voy muy bien. Yo me fui sentadito, casi que acostado. Y la señora, ella se quedaba primero que yo. Cuando nos quedamos, paramos en la cruz de la misión, que ella se quedaba, ella paga, me mira y me dice, léase, no sé si es 1 de Timoteo o 2 de Timoteo. Le dije 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dijo, sí, ese, léaselo. Yo le dije, pues si quiere me bajo y lo leemos y lo compartimos los 2. Dijo, no, y se tiró de la buseta rapidito. Pero el católico cree que el evangélico sabe muchísimo. Eso sabe la Biblia. Mentira. Agarran 3 Biblias, 3 citas bíblicas y se la escupen a usted sin la cara. Uy, y usted dice, oh. Porque en la tierra de ciegos, el tuerto es rey. Entonces dice Pablo, pretenden ser maestros de la ley, cuando en realidad no entienden lo que afirman con tanta insistencia y lo que no sé qué. ¿Cómo es que? Léalo porque se me olvidó. Pretenden ser maestros de la ley sin entender lo que dicen, ni lo que tan rotundamente afirman. Y los católicos no la creemos, nos caen a mentiras. Hermanos queridos, mire, yo solamente he tratado de explicarle lo que Jesús nos pide hoy. No vayan a paganos, a gente que no conoce el Evangelio, pero que en este momento no nos está mandando. Creo que aquí en Venezuela y en Latinoamérica, Jesús nos está diciendo, no vayan a la India, no vayan al África donde hay gente que no conoce el Evangelio. Déjenlo que para allá irán otros. No vayan a predicarle a lo mejor a los borrachos, a los drogadictos. Eso lo hacen otros. Vayan ustedes a predicarle a los hermanos separados que se salieron de la Iglesia Católica y están descarriados agarrando otro camino. Porque tan importante es predicarle a los paganos que ya nos mandó. Les recordaba Marcos 16:15 en adelante. Vaya, prediquen el Evangelio a toda criatura. Ahí también están los paganos. Mateo 28:19. Vayan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bauticen en el nombre del Padre y del Espíritu Santo todos los pueblos y enséñenles. Ahí también están los paganos. ¿Que los manda también a los samaritanos, a los pecadores? Claro que sí. Gálatas 5, del 19 en adelante. 1 de Corintios, capítulo 6. Romanos, capítulo 1. Colosenses, capítulo 3. Efesios, capítulo 5. Nos manda a predicarle a esos samaritanos, a los pecadores, de esos clases de pecados. Pero a las ovejas descarriadas, ahora se hace necesario predicarle. A ver, ¿quiénes nos animamos a predicarle a las ovejas descarriadas de Israel? Ir en busca de la oveja perdida, dejando las 99. Para que haya un solo rebaño, bajo un solo pastor, hay que traer las ovejas que están en otro redil. Traerlas y haya un solo rebaño, bajo un solo pastor.
Que se cumpla ese deseo de Cristo por el trabajo que usted y yo podamos hacer. Así sea.